¿Qué vino primero? Pueden sentarse, hermano. ¿El huevo o la gallina? Con eso quiero comenzar el mensaje. ¿Saben lo que vino primero? La gallina. Claro. Creó Dios los animales. Claro. Vino la gallina. ¿Qué viene primero? Pensando en un avivamiento, pensando en la presencia de Dios, pensando en la manifestación del Espíritu Santo. ¿Qué viene primero? ¿La acción de Dios o la acción nuestra? Es una pregunta ganchosa. ¿Qué viene primero? ¿La acción de Dios o la acción nuestra? Ahorita se leyó ese texto que leímos hace varias semanas, que yo me voy a manifestar cuando me busquen de corazón. Y uno puede ver, vez tras vez, uno puede ver la acción de Dios, la acción del hombre primero y luego la acción de Dios. Uno puede ver eso. Uno puede ver los discípulos en el aposento alto esperando la promesa del Espíritu Santo y unánimes ahí fajados en oración, y el Espíritu Santo cayó. Obviamente yo me pregunto, wow, ¿qué hubiera pasado si ellos no hubieran estado reunidos ahí en oración y en búsqueda? ¿Qué hubiera pasado? Y ellos hubieran estado cada uno en sus casas por allá. Como quiera, el Espíritu Santo hubiera venido y se hubiera repartido en todas las casas. No es una pregunta ganchosa. ¿Qué ustedes creen? ¿Ustedes creen que hubiera venido el Espíritu Santo? Yo creo que no, ¿verdad? Hay una parte del ser humano que atrae la presencia de Dios. Y yo pienso en esos grandes hechos. Pienso en Gedeón, pienso en los muros de Jericó, pienso en Moisés con la vara y abriendo el mar rojo. Yo digo, si Moisés no extiende su mano con la vara, el mar se hubiera abierto de todas maneras. Como una acción, bueno, soberana de Dios. Dios hace lo que quiere. Hubiera Dios como quiera abierto el mar. Pienso, si los judíos no hubieran dado las 7 vueltas a Jericó, de todas maneras las murallas se hubieran caído. Yo no sé si me van agarrando la línea. Incluso en Hechos capítulo 4, después que Pedro y Juan fueron soltados, que llegaron a donde ellos estaban, donde estaban los discípulos, que ellos comenzaron a orar y a pedirle a Dios que le diera de nuevo, dice que todos fueron llenos del Espíritu Santo y el lugar donde estaban tembló. Yo digo, si Pedro y Juan hubieran llegado a ese grupo de discípulos y ellos le dicen, wow, cuánto lamentamos lo que ha pasado, pero Dios está con nosotros, que sí, ok, hubiera habido esa llenura, esa segunda llenura ahí del Espíritu Santo, hubiera habido ese temblor, esa presencia de Dios, si ellos hubieran dicho, wow, mira, lamentamos esto que haya pasado, y no se ponen a orar y a clamar a Dios, hubiera sucedido como quiera. Eso nos plantea una gran interrogante, ¿verdad? Los avivamientos se crean, la manifestación de Dios se produce, hay una intervención humana previamente a esa manifestación de Dios. Lo que vemos es que sí hay una manifestación humana. Eso es lo que vemos. Cuando estamos estudiando, como hemos estudiado en estos días, en el libro de los Hechos, esas manifestaciones del Espíritu Santo,
uno ve el accionar humano primero y luego uno ve el accionar de Dios. Ahora, ese accionar humano, y aquí nos vamos a meter a aguas profundas de la teología y el pensamiento cristiano, ese accionar del ser humano está precedido por el accionar de Dios, trayendo inquietud al corazón para que le busquemos y para que accionemos. Por ejemplo, cuando yo predicaba sobre ese pasaje de me buscarán, porque me buscarán de todo corazón, Dios estaba hablando y había dicho: el pueblo fue desterrado, fue llevado a Babilonia, acomódense bien, trabajen, cásense, porque esto va para largo. Esto va a durar 70 años, le estaba diciendo Dios al pueblo. Pero a los 70 años yo los voy a visitar. La profecía de Jeremías. 70 años, yo los voy a visitar. Ya estaba determinado por el accionar de Dios, por la voluntad de Dios, que en 70 años yo voy a despertar el espíritu de ustedes. Y entonces me van a buscar, y cuando me buscan de todo corazón, entonces yo voy a venir. Entonces está el accionar de Dios como respuesta a ese accionar, y aquí es donde hay muchos problemas de entendimiento y de revelación, y que yo mismo no entiendo. El accionar de Dios, viene el accionar del ser humano, y luego viene el accionar otra vez de Dios, la manifestación de Dios. Digo que no entiendo porque este primer accionar de Dios, o sea, nosotros estamos como en un sándwich, Dios, y en el medio nosotros. Entonces, en este primer accionar de Dios, mi punto es, este accionar es obligatorio, que va a mover, automático, que va a mover el accionar del ser humano, y ahí podemos entrar en un debate. Si sí o si no. Me preguntan a mí, yo no sé. Pero yo entiendo que en este accionar del ser humano va a provocar el nuevo accionar de Dios. Entonces, Dios le dijo al pueblo: en 70 años me voy a manifestar. Ahora yo me hago la pregunta, si ellos hubieran hecho caso omiso a eso, como quiera la segunda manifestación de Dios o la promesa de manifestación de Dios se iba a dar, o ellos tenían que accionar de manera obligatoria, de manera automática, sin tomar en cuenta su autonomía, su libre albedrío. Como quiera Dios se iba a manifestar, como quiera ellos iban a accionar. Digo esto, hermanos, porque en una ocasión los judíos estaban tratando de reconstruir el templo y tuvieron oposición, y la reconstrucción del templo se detuvo. Los enemigos hicieron parar la obra. Digo, estoy contando esto porque a veces uno se va muy lejos en lo que es la soberanía de Dios, y entonces uno se convierte como en un determinista y en un conformista. Bueno, todo Dios lo va a hacer, y ya no importa lo que yo haga, las almas se van a salvar, no importa si yo predique o si no predique. Y uno se va a un ultra, le llaman eso un ultra calvinismo. Y se había detenido la obra de la construcción del templo, hasta que vino una palabra del profeta y le dijo: ¿a ustedes les parece bien
construir sus casas, pero entienden que no es el tiempo de Dios para construir el templo. No es tiempo todavía de construirle casa a Jehová. ¿Por qué? Porque ellos comenzaron a construirla, encontraron oposición, los enemigos hicieron detener la obra y ellos lo interpretaron como no es el tiempo de Dios, no es la voluntad de Dios. Sin embargo, cuando vino Nehemías con otro espíritu, con otra actitud, tuvo igual oposición o peor. Sin embargo, las murallas las construyó, ese era su proyecto, a pesar de todos los obstáculos. ¿Dios puso la inquietud en los primeros? Yo creo que sí. ¿Dios puso la inquietud en Nehemías? Yo creo que sí. Ahora, yo creo que hay una parte que es la parte nuestra, la parte del accionar nuestro, de hacer lo que nos corresponde hacer para que la segunda parte de Dios entonces se cumpla. Porque si no, tuviéramos de más todas esas promesas en la Biblia de que pidan y se les dará, busquen y van a hallar, llamen y se les abrirá. Porque todo el que pide recibe, el que busca halla y el que llama se le abrirá. O como dice el libro de Santiago, cuando pidan, pidan con fe. Porque el que pide dudando, dice, no piense que va a recibir cosa alguna del Señor. Algunas cosas ustedes no las tienen, dice Santiago, una porque piden mal y otra porque no piden. Entonces hay una parte que obviamente nos corresponde a nosotros. Si esa parte viene forzada por Dios o no, no me meto mucho ahí, no lo entiendo mucho. Entiendo que hay una responsabilidad de parte nuestra. En el libro de los Hechos uno ve un mover del Espíritu que se va corriendo, que va corriendo, va corriendo. Hemos visto en Hechos 2, en Hechos 4, no hemos visto Hechos 8, por ejemplo, cuando Felipe fue a Samaria y hubo una manifestación poderosa de salvación, de sanidad, de personas bautizándose. Luego vinieron Pedro y Juan, impusieron las manos sobre los discípulos, sobre los creyentes, y recibieron el Espíritu Santo con manifestaciones externas que la Biblia no nos dice. Luego vemos en Hechos 9 cuando Saulo de Tarso, estaba ciego por 3 días y vino un hombre llamado Ananías, impuso las manos sobre él y le dijo: aquí estoy, Saulo, para que reciba la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Luego Pablo nos dice que él hablaba en lenguas más que todo, es decir, hubo algún tipo de manifestación que asumimos comenzó en ese momento. Luego vemos en Hechos 10 cuando Pedro fue a casa de Cornelio y su gente. Fíjense cómo hubo todo un mover. Yo les animo a que lean Hechos 10 y Hechos 11 para que vean esa historia de Cornelio y de Pedro. Cómo Pedro, con su mente judía, no quería conectar con los gentiles ni estar en casa de un gentil. Era inmundo para él comer con un gentil. Sin embargo, Dios le dio una revelación a Cornelio, le dio una revelación a Pedro y casi forzado llevó a Pedro a juntarse con Cornelio. Pedro estaba hablando el evangelio, estaba predicando. Mientras él hablaba, el Espíritu Santo cayó. Una acción del ser humano, una acción de Dios, una acción previa de Dios. ¿Qué tiene Dios para nosotros en este tiempo, hermanos? Y quiero llevarles a dos pasajes. Uno es Esdras, capítulo 3. Esdras está en el Antiguo Testamento antes de Nehemías. Y luego
vamos a ver Segunda de Crónicas 5. Esdras 3. Se estaba restaurando el templo, la colocación de los cimientos del templo. Dice en la Reina Valera, en el año segundo, versículo 8, Esdras 3:8. En el año segundo de su venida a la casa de Dios en Jerusalén, en el mes segundo, comenzaron Zorobabel, hijo de Salatiel, Jesúa, hijo de Josadac, y los otros, sus hermanos, los sacerdotes y los levitas, y todos los que habían venido de la cautividad a Jerusalén. Pusieron a los levitas de 20 años arriba para que activasen la obra de la casa de Jehová. Es decir, vamos a activar el asunto, vamos a comenzar con los sacrificios, vamos a comenzar con los servicios, vamos a comenzar con las cosas, ¿verdad? Versículo 9. Jesúa también, sus hijos y sus hermanos, Cadmiel y sus hijos, todos como un solo hombre. Es otro elemento que la Biblia muestra cada vez que hay una manifestación, una presencia, un tiempo kairos. Es esa unidad, ese involucramiento de todos, esa armonía que hay en todos, como un solo hombre, es decir, un solo propósito, unidad. Asistían para activar a los que hacían la obra en la casa de Dios junto con los hijos de Enadad, sus hijos y sus hermanos levitas. Es decir, una acción del hombre. Claro que Dios motiva, pero lo que se ve, lo que estamos viendo es una acción humana. Y cuando los albañiles del templo de Jehová echaban los cimientos, pusieron a los sacerdotes vestidos de sus ropas y con trompetas, y a los levitas, hijos de Asaf, con címbalos, para que alabasen a Jehová según la ordenanza de David, rey de Israel. ¿Los pusieron para qué? Para que alabasen a Jehová, la alabanza, con trompetas, con címbalos, es decir, con platillos, con baterías. Y muchos de los sacerdotes cantaban, versículo 11, y cantaban, es decir, trompetas, címbalos, cánticos, y cantaban, alabando y dando gracias a Jehová, y diciendo, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia sobre Israel. Y todo el pueblo aclamaba con gran júbilo, alabando a Jehová, porque se echaban los cimientos de la casa de Jehová. Ahí no había una participación pasiva. Ah, mira qué bueno, gloria a Dios, se están echando los cimientos. No, había una algarabía, un gozo. Quizás ellos eran dominicanos, eran latinos, expresando ese gozo que nosotros sentimos, alabando a Jehová porque se echaban los cimientos de la casa de Jehová. Y muchos de los sacerdotes, de los levitas y de los jefes de casas paternas, ancianos que habían visto la casa primera, viendo echar los cimientos de esta casa, lloraban en alta voz. Eso eran unos gritos, me imagino gritos de alegría, de melancolía, recordando el antiguo templo, dando gracias a Dios, que no lo podían creer. Oh Dios mío, lloraban en alta voz, mientras muchos otros daban grandes gritos de alegría. Allí se confundió todo, las trompetas, los platillos, la gente cantando un himno de eso, de alabanzas a Dios. Y no podía distinguir el pueblo el clamor de los gritos de alegría de la voz del lloro, porque clamaba el pueblo con gran júbilo y se oía el ruido hasta de lejos. Algo glorioso, algo tremendo. Cuando hay un pueblo dispuesto, cuando hay un pueblo unido,
cuando hay un pueblo desinhibido, cuando hay un pueblo dispuesto a alabar a Dios, a expresar su gratitud por las cosas que han estado pasando y por las cosas que están pasando actualmente. Y en 2 de Crónicas 5, hay personas que toman un pasaje. Hay personas que toman un pasaje para decir que Dios se mueve en el silbido apacible. Claro que Dios se mueve en el silbido apacible. Dios se mueve en lo que Él quiera, como Él quiera. Que pasó el viento y Dios no estaba ahí. Que pasó el trueno, Dios no estaba ahí. Vino un silbido apacible y Dios estaba ahí. Las iglesias de corte tranquila, le encanta ese pasaje porque Dios se mueve en el silbido apacible. Pero no agarran estos pasajes, de una alabanza exuberante. No buscan el Salmo 150, que se alabe a Dios con danza, que se alabe a Dios con cántico, con platillo, con trompeta, con todo. El jueves tuvimos una presencia del Señor poderosa en ese silbido apacible. Claro, Dios se mueve en el silbido apacible, pero no solamente en el silbido apacible. En 2 de Crónicas 5, cuando estaban llevando el arca, dice, lo voy a leer completo: acabada toda la obra que hizo Salomón para la casa de Jehová, metió Salomón las cosas de David su padre, que David su padre había dedicado, y puso la plata y el oro y todos los utensilios en los tesoros de la casa de Dios. Entonces Salomón reunió en Jerusalén a los ancianos de Israel y a todos los príncipes de las tribus, los jefes de las familias de los hijos de Israel, para que trajesen el arca del pacto de Jehová de la ciudad de David, que es Sión. Y se congregaron con el rey todos los varones de Israel para la fiesta solemne del mes séptimo. Vinieron pues todos los ancianos de Israel y los levitas tomaron el arca. Llevaron el arca y el tabernáculo de reunión y todos los utensilios del santuario que estaban en el tabernáculo. Los sacerdotes y los levitas los llevaron. Y el rey Salomón y toda la congregación de Israel, otra vez todos que se habían reunido con él delante del arca, sacrificaron ovejas y bueyes que por ser tantos no se pudieron contar ni numerar. Eso fue sacrificio de animales. No se pudieron contar. Y los sacerdotes metieron el arca del pacto de Jehová en su lugar, en el santuario de la casa, en el lugar santísimo, bajo las alas de los querubines. Pues los querubines extendían las alas sobre el lugar del arca, y los querubines cubrían por encima así el arca como sus barras. E hicieron salir las barras, de modo que se viesen las cabezas de las barras del arca delante del lugar santísimo, mas no se veían desde fuera, y allí están hasta hoy. En el arca no había más que las 2 tablas que Moisés había puesto en Horeb, con las cuales Jehová había hecho pacto con los hijos de Israel cuando salieron de Egipto. Y cuando los sacerdotes salieron del santuario, porque todos los sacerdotes que se hallaban habían sido santificados y no guardaban sus turnos, es decir, no fueron por turnos, sino todos juntos. Y los levitas cantores, todos los de Asaf, los de Emán y los de Jedutún, juntamente con sus hijos y sus hermanos, vestidos de lino fino, estaban con címbalos y salterios y arpas, esos eran instrumentos de cuerda, al oriente del altar, y con ellos 120 sacerdotes que tocaban trompetas. 120. No una orquesta de 4 trompetas, que eso es mucho. 120 sacerdotes que tocaban trompeta. Imagínense ustedes lo que es oír 120 trompeteros.
Cuando sonaban pues las trompetas y cantaban todos a una, ¿para qué? Para alabar y dar gracias a Jehová. Y a medida que alzaban la voz, no era calladito ahí en el silbido apacible, alzaban la voz con trompetas y címbalos y otros instrumentos de música, y alababan a Jehová diciendo, porque Él es bueno, porque su misericordia es para siempre. Entonces la casa se llenó de la nube, la casa de Jehová, y no podían los sacerdotes estar allí para ministrar por causa de la nube, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Dios. Aleluya. Aleluya. No menosprecio los sacrificios que se hicieron, sacrificios innumerables, pero hicieron los sacrificios y nada pasó. Fue bueno, fue agradable a Dios. Trajeron el arca, está bien, todo bien. Hicieron esto, hicieron. Cuando comenzaron a alabar a Dios, ahí la nube, la gloria de Jehová descendió. La acción humana trajo la manifestación de la gloria de Dios. Los avivamientos se crean o los avivamientos son espontáneos. Los avivamientos los produce Dios o los produce la iglesia. Yo creo que ambas cosas son ciertas. Yo creo que cuando hay una persona que comienza a buscar a Dios, comienza a santificarse, comienza a obedecer a Dios, yo creo que Dios se va a manifestar en esa persona. Obviamente, si esa persona comenzó a buscar a Dios, Dios puso algún tipo de inquietud en esa persona para que lo buscara. Pero entiendo que con la libertad que tenemos, hay personas a quienes Dios les pone la inquietud para orar, para buscar, para dejar un pecado, para dejar un asunto, y no lo dejan. Y se pasan 40, 50 años siendo cristianos en la misma tesitura, en el mismo nivel, y no crecen, no avanzan, no se santifican, no buscan más de Dios. Siempre lo mismo, que Dios los inquieta. Creo que sí que Dios los inquieta, pero no obedecemos lo que Dios está diciendo. Este es un tiempo, hermanos, donde yo creo que Dios se está manifestando en este lugar. Dios está obrando en este lugar y quiere hacer grandes cosas en este lugar. Quiere hacer grandes cosas en nuestras vidas. Quiere hacer grandes cosas en nuestra familia. Yo creo que es un momento kairos. Yo no sé cómo transmitir esto, pero este es un momento kairos. Es un momento no solamente de una adoración exuberante, de una alabanza exuberante, de manifestaciones. Sí, como he dicho, un avivamiento tiene todo esto. Tiene alabanza grandiosa, tiene manifestación del poder de Dios, tiene evangelismo, tiene pureza, tiene santidad, tiene pasión por Dios, tiene relaciones sanas entre los hermanos, tiene un ardor por discipular a los creyentes. Hay tantas cosas, y la sanidad viene, la liberación viene, las lenguas vienen, los dones vienen. Es un todo, hermano. La manifestación de Dios no es solamente con una sola área, es un todo. Se rompen cadenas, viene la liberación a muchas áreas de nuestras vidas, a nuestra familia, y Dios será exaltado, Dios será glorificado. Quiero invitarte a provocar en estos últimos minutos, a provocar la presencia de Dios. Ponte de pie y comienza a provocar la presencia de Dios. Comienza a darle gracias a Dios por su obra. Comienza a darle gracias a Dios por tantas cosas lindas que Él ha hecho. El Espíritu Santo nos ha sido dado. Y que no nos pase a nosotros como los de Hechos 19. Espíritu Santo, ni siquiera sabíamos que había Espíritu Santo. No, sino que nosotros nos envolvamos, nos involucremos, busquemos la presencia de Dios, busquemos más del Señor.
Este es el momento. Comencemos a alabar al Señor, comencemos a adorar al Señor con todo lo que tenemos, con nuestros cánticos, con nuestras manos, con nuestras voces. Comencemos a bendecir su nombre, comencemos a provocar la presencia de Dios, la Shekinah, la nube, la gloria de Jehová descenderá sobre nosotros, hermanos. Vendrá la presencia de Dios, veremos sanidades, tendremos liberaciones. Dios será glorificado en medio nuestro. Comienza a exaltarle, comienza a adorarle. Hemos estado practicando el cántico nuevo, cantar una canción nueva, cantándole al Señor, diciéndole cuán bueno es Él, exaltando su nombre, soltando nuestra lengua, pidiéndole: Señor, lléname más de tu presencia. Ven, Espíritu Santo, ven, Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Gloria, 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 gloria. Aleluya, santo, 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 santo. Aleluya, gloria, gloria al Rey. Ven, Espíritu Santo, ven, Señor. Visítanos, Señor, este pueblo que está sediento de ti, Señor. Tenemos hambre de ti, queremos más de ti, Señor. Que tú nos santifiques, nos purifiques, nos ayudes, nos dé la fuerza para obedecerte. Que tú rompas las cadenas. Que tú rompas las cadenas, toda forma de idolatría en nuestras vidas que sea deshecha, toda obra de la carne que sea deshecha, toda inclinación al mal en nuestras vidas que sea rota en el nombre de Jesús. A ti te damos gloria, a ti te damos honra. Que vivamos para ti, que digamos como el apóstol Pablo: y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, que me amó y se entregó a sí mismo por mí. Te adoramos.